Bueno, el título de mi exposición son 50 lecciones aprendidas de la conflictividad social en la minería peruana. Y como bien lo comentó Ernesto, desde el año 2021-2022 eso se ha agudizado, ¿no? Yo trabajo en Minera Antares, que es la filial de First Quantum Minas en Perú, y somos titulares del proyecto Akira. El proyecto Akira está al lado de las Bambas, y todo lo que le pasa a las Bambas nos termina afectando a nosotros, ¿no? Los bloqueos, protestas, reclamos, aunque no tienen un impacto directo en nosotros, siempre nos perjudican, ¿no? Y nuestras comunidades del área de influencia directa de Antares son comunidades del área de influencia indirecta de las Bambas, con lo cual siempre tienen algún tipo de contacto con las Bambas y protesta contra las Bambas cuando hay que protestar. Ese es un poco el contexto en que nos tocaba vivir en nuestro proyecto. Esto, para que tengan una idea de dónde estamos, ahí están las Bambas, el campamento Akira está abajo y atrás se ve la plataforma de perforación. Como creo que estamos a 3 kilómetros en línea recta, en medio hay una pequeña lomita, pero si subes el cerro se puede ver las Bambas. Y Chalhuahuacho, que es el pueblo más cercano, está muy cerca también, ¿no? Entonces, como comprenderán, todo lo que viene afectando a las Bambas, de alguna forma u otra, nos afecta a nosotros, ¿no? Y en el 2022 también fue un año muy difícil, fuera el 2021, ¿no? Hubo el bloqueo de las Bambas y el Corrimiento del Sur, el bloqueo de Cajone, el intento de bloqueo de Antamina, el ataque a Hochschild en Pallancata, el incendio del campamento Azúcar y el incendio del campamento de los Chancas. Fue un año muy complicado. Y más o menos hace un año, de estos en abril-mayo de 2022, yo estaba pensando, decir, de todo lo que está pasando, tengo que sacar lecciones, algo se puede aprender, ¿no? Y eso fue lo primero que hice, ¿no? Reconocer que de toda esta problemática había lecciones que se pueden extraer, ¿no? Perdón, ¿estamos en el anterior? Ya. Acá, estamos allá. Ya. Pero no había un solo documento que pudiera compilar todas estas lecciones. Había varios documentos con cosas perdidas que habían publicado las mineras o consultores, pero no había nada que lo resumiera. Y eso es lo que yo traté de hacer, ¿no? Hice una primera recopilación para uso interno mío y vi que está quedando un tema interesante. Lo siguiente que hice fue darme cuenta que esto podía ser interesante no solamente para nosotros, sino para el sector minero en general. Con lo cual, primero le pedí ayuda a la gente de la empresa, que me diera sus opiniones sobre lo que yo estaba preparando. Y fueron muy colaborativos, me dieron varios aportes y comencé a estructurar mejor las lecciones. De ahí dije que esto debía crecer y empecé a contactar a gente de diversas empresas mineras y consultores externos, de otras empresas con otras casuísticas. Y de manera que se fue enriqueciendo el documento. Y finalmente, como yo soy ingeniero, no soy relacionista comunitario, traté de darle una estructura para que fuera fácil de leer y de seguir, ¿no? Y finalmente llegué a 11 temas con 50 lecciones, ¿no? Podrán estar de acuerdo o no conmigo con esos temas o las lecciones, pero yo creo que la idea es que este sea un documento vivo que cada empresa o cada consultor pueda ir construyendo sobre esto, poner sus propias lecciones, ¿no? O sus propios temas que consideren relevantes y que quede como un cuerpo de conocimiento para el sector minero, ¿no? Para que haya como una especie de chequeo, cosas que no se nos escapen o cosas que debamos hacer, ¿no? Estos son los 11 temas, ¿no? Comenzando por la estrategia de relaciones comunitarias, el equipo de relaciones comunitarias, el proceso de negociación, el seguimiento y control de cumplimiento de acuerdos, temas que tienen que ver con las etapas iniciales de la mina, infraestructura y camino de acceso a la mina, el desarrollo local, temas ambientales con impacto social, otros impactos cuando la empresa establece sus oficinas en una ciudad pequeña o no rural, las comunicaciones y finalmente, lo que justo acaba de presentar Ernesto, actividades ilegales y violencia de las protestas. Este fue el último tema que desarrollé justamente porque el año pasado cobró mucha fuerza este tema, todo el tema de la minería ilegal y las protestas violentas, ¿no? No es el caso ahora comentar cada lección, creo que hay poco tiempo para ello, pero las pueden ver ahí. Pero son temas básicos que proporcionan una guía de trabajo y evitan problemas a futuro, en el caso de la estrategia comunitaria. Una cosa fundamental que yo destacaría es contar con un padrón de beneficiarios pronto, porque mientras más tarde hay más la tendencia a que metan más gente. Las comunidades piensan que si les vas a dar $100 a uno, meten $1 millón, vas a dar $100 al millón de personas. Y no es así. Hay un presupuesto que se divide entre el número de personas, ¿no? Entonces esto hay que explicarlo y por eso es importante tener el padrón pronto. Y luego tener un plan de manejo para todos los stakeholders, todos los interesados en el proyecto minero. Esto como cosas para destacar. Luego, en cuanto al equipo de relaciones comunitarias, es importante hacer una selección rigurosa. Eso es fundamental. No contratar al hermano del alcalde o al hijo del presidente de la comunidad, porque eso a la larga trae problemas, ¿no? Tener un contrato de trabajo con cláusula de confidencialidad. No quieren ustedes que luego el relacionista comunitario termine trabajando para las comunidades, conociendo todas sus estrategias, sus fortalezas y debilidades. Eso es un problema para ustedes, ¿no?
y para cualquier mina, ¿no? El equipo tiene que estar capacitado en forma permanente, porque no todos tienen todas las habilidades. Probablemente no tengan habilidades de negociación, hay que darles talleres de negociación u otro tipo de talleres, como por ejemplo el contexto socioeconómico de la zona y cosas así, para que estén mejor capacitados para llegar a negociar con las comunidades, ¿no? Y tener un código de ética de cumplimiento obligatorio para que no hayan cosas raras en el camino. El proceso de negociación, esos temas importantes, es una actividad que debe ser planificada, no debe ser dejada al azar, debe tener un protocolo para llevarlo a cabo, ¿no? Evitar ceder con tal de avanzar. Eso es un caso que se da mucho en los últimos años, en que al principio hay demandas que no tienen sentido, pero es poco dinero y se cede y está avanzando. Pero eso lo que hace es generar una espiral, un círculo vicioso. Se aprende y se pide la siguiente vez más y más, y así termina pasando lo que está pasando ahora último, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y luego considerar el efecto ejemplo, lo que llaman el daño moral. Si ustedes ceden para una comunidad algo, pues tengan en cuenta que el resto de comunidades van a ver y van a decir, ¿y yo por qué no? Y el tema se va a correr como ha pasado en todo el corredor minero del sur, ¿no? Monitorear la búsqueda de rentas por influencia de terceros. Siempre hay la gente, abogados, consultores o políticos que están dando vueltas alrededor de las minas para ver cómo obtienen más rentas. Eso hay que estar constantemente chequeando qué pasa y ver cómo atajar eso. No tengo la respuesta para todo, pero es una actividad que hay que hacer, ¿no? Si hay acuerdos, contar con autoridades que sean testigos de esos acuerdos, para que luego no vayan a decirles que esos acuerdos no fueron socializados con todo el mundo. Y finalmente, esos acuerdos tienen que estar revisados por abogados que conozcan bien la realidad, están bien escritos y que no dejar cabos sueltos. Si hay un cabo suelto, se lo van a encontrar y les va a costar dinero arreglarlo. Entonces, esos contratos tienen que estar muy bien hechos, ¿no? Esto es importante tener un checklist para hacer las reuniones, ¿no? Y marcar las líneas rojas que no se deben cruzar. Eso es importante para todo este proceso de negociación. Y, como dije, finalmente, trabajar estrechamente con el departamento legal de la empresa para que sean estos contratos que estén bien hechos y no causen problemas a futuro. Luego viene todo el tema del seguimiento y control de los acuerdos. También es importante esto, ¿no? Aunque parezca increíble, he escuchado casos en que habían actas de compromisos que no estaban controladas por la empresa. Y llegas a negociar y aparecía un acta que nadie sabía dónde estaba. Entonces, esto tiene que estar controlado, ¿no? Tiene un sitio central, se archive y todos los relacionados comunitarios que firmen un acuerdo tienen que entregar la copia del acuerdo y que nadie se escape de esto, ¿no? Evitar compromisos fuera del control de la empresa. Por ejemplo, cuando hay cosas que le corresponden al Estado y usted no tiene control sobre lo que va a hacer el Estado. Eso es importante que en esta negociación no se comprometerse a cosas que no vayan a poder cumplir ustedes o que no dependan de ustedes cumplir, o de nosotros, los mineros, ¿no? Luego hacer el seguimiento de los compromisos. Que no quede, como siempre pasa, que la comunidad dice la empresa no cumple tal cosa. Es importante hacer ese seguimiento, que alguien esté encargado de eso y asegurarse que se vayan cumpliendo con lo que se ha comprometido, ¿no? Y definir un procedimiento de atención de reclamos porque siempre los va a haber, ¿no? Y para eso yo creo que es importante tener un software adecuado. Yo no les puedo recomendar ninguno, pero creo que existen varios softwares y eso va a hacer más fácil hacer todo el seguimiento de todos los acuerdos a los que han llegado, ¿no? Temas de etapas iniciales. Aquí hay varias cosas que yo detecté, ¿no? Que tal vez no sean tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, diferenciar las etapas de la mina entre las comunidades. Exploración, construcción y operación. Por ejemplo, yo he escuchado cuando conversaba con gente de nuestro proyecto que mucha gente al revés pensaba que aquí era una mina que ya estaba produciendo. Y no es el caso, recién estamos todavía en exploración o etapa de factibilidad, pero no hemos ni construido ni producido todavía nada. Y eso hay que aclararlo porque los beneficios que pueden dar en cada etapa a las comunidades son distintas. Una cosa es la etapa de exploración, otra es la etapa de construcción y otra la etapa de operación. Hay distintos beneficios que se pueden dar en cada etapa y eso lo deben entender, para que no les empiece a reclamar cosas que son imposibles de cumplir, ¿no? Diseñar la mina cumpliendo los estándares internacionales. Por ejemplo, el AT o el manejo del cianuro o el cumplimiento voluntario del tema de los derechos humanos o los estándares del IFC. ¿Para qué? Para que luego no digan que hay cosas que ustedes no están cumpliendo. Eso meterlo desde el principio, de todo el diseño de la mina, de todo el diseño de las operaciones, el diseño de cómo se van a relacionar con las comunidades, ¿no? Adquisición del comienzo de tierras suficientes, ¿no? ¿Eso por qué? Porque si usted tiene una mina, que como suele ocurrir, las minas están previstas para 20, 30 años, pero luego se siguen descubriendo más recursos y la mina va creciendo, pues va a llegar un momento en que las redaveras, o las canchas redaleras se van a quedar cortas. Si ustedes no tienen el espacio suficiente para que la mina siga creciendo, pues la mina no tiene futuro. Y si quieren comprar terreno aledaño 20 años después que la mina está trabajando, pues le va a costar un dineral y de repente ya no es posible expandir la mina. Pues son cosas que parecen tontería, pero hay que tenerlas presentes desde el comienzo, para asegurar el futuro de la mina. No comenzar la construcción sin previos asentamientos. Bueno, esto huele en comentarios, creo que ya todos sabemos
¿Qué puede pasar? Tomar en cuenta la cosmovisión de la población a representar, ¿no? Es población rural, tiene una forma de ver el mundo, ellos viven con sus animalitos en la chacra, ¿no? Entonces no le vais a representar o darles una casa que es como Miraflores. Entonces piensa bien qué le vas a dar, porque una cosa es lo que ellos necesitan y otra cosa es lo que tú crees que pueden necesitar. Entonces esto hay que analizarlo bien con sociólogos, con historiadores o con nacionalistas para ver qué es lo que se les puede ofrecer si se hace un asentamiento, ¿no? Evitar la formación y crecimiento de ciudades sin planificación, como ha pasado en Yauri, ¿no? Con Espinar, la mina Tintaya, o como ha pasado con Chalhuabacho, ¿no? En el caso de las Bambas, que se convierten en fuentes de contaminación porque no tienen agua suficiente, no tienen energía suficiente, no tienen recogida de basura. Aparece todo tipo de negocios clandestinos por ahí. Se convierten en fuente de presión hacia la mina, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. De repente la mina hay que asegurarse que lo que vaya a crecer cerca de la mina sea de una manera planificada, no que crezca de cualquier manera, ¿no? Y ajustar el tipo de lanzamiento al pasar de una empresa junior a empresas con operaciones mineras. Eso es interesante para ustedes, que son exploradores, porque nos pasó a nosotros que la junior, su objetivo es explorar un año, 50 sigue explorando otro año, y hace contratos por un año. Entonces son a muy corto plazo. Y entonces, con tal de que le dejen explorar, puede ceder a todo, ¿no? Y puede llegar a acuerdos que son muy complicados con las comunidades. Por ejemplo, darle trabajo a toda la comunidad cuando necesitas pues, una fracción de ellos, ¿no? Cuando llega la mina grande que quiere desarrollar el proyecto, pues se encuentra que ya el relacionamiento con la comunidad ya está viciado desde el comienzo, desde la parte de la junior. Entonces, eso es una labor que queda para ustedes exploradores, porque se lo van a chequear cada vez más qué tipo de relacionamiento están teniendo con las comunidades con las que están trabajando. Eso puede ser que el proyecto valga más o valga menos o que finalmente no valga nada. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Luego, infraestructura y camino de acceso a la mina. El camino de acceso es fundamental, ¿no? Y hay que evaluar el riesgo de tener un solo camino de acceso, por todo lo que hemos visto. Te bloquean y no tienes forma de sacar mineral o ya insumos. Entonces, si es posible contar con dos caminos, mejor contar con dos caminos y estar totalmente separados, ¿no? Contar con todas las autorizaciones para el camino, que todo esté hecho de acuerdo a la ley, esté escrito en provías y tenga todas las leyes que amparen la construcción de ese camino. Que luego no vayan a decir que se ha hecho un camino clandestino, no se respetan los derechos de las comunidades o no se han comprado los terrenos o lo que sea, ¿no? Evaluar otras opciones de transporte, que pueden ser mineroducto o puede ser ferrocarril. Son muy caras, pero va a llegar un momento en que las carreteras peruanas no van a soportar la cantidad de mineral que pueden trasladarse los grandes proyectos. Entonces hay que ver si, tal vez no una mina, pero sí entre 2 o 3 minas, desarrollar alternativas como mineroductos o ferrocarril. Si no, si solamente depende del trayecto por carretera, pues va a haber problemas. Va a haber problemas porque cada vez hay más camiones que transportan mineral y otros insumos para la mina, y eso causa una serie de problemas para las comunidades que pasan y se exponen también, ¿no? Y finalmente, en cuanto a infraestructura para la mina, prioricen la que tenga el menor impacto social. Por ejemplo, si quieren construir una planta de beneficio y el sitio más adecuado, plano y va cerca del camino, resulta que está al lado de la comunidad, pues piénsenselo 2 veces, ¿no? Porque probablemente la comunidad al principio diría que sí, pero luego cuando funcione la planta va a generar ruidos, va a generar humos, va a entrar tráfico de entrada y salida y van a tener problemas con la comunidad. De repente es preferible usar una locación menos apropiada, tal vez más cara, pero que te evite tener esos problemas con la comunidad, ¿no? El tema comunitario es ahora lo que está primando y lo que está decidiendo si un proyecto sale adelante o no sale adelante. Entonces ténganlo en cuenta eso, ¿no? Bueno, el desarrollo local, eso también es bien importante, ¿no? Hay varios temas que se pueden tratar ahí, ¿no? Definir una política de proveedores locales vinculante para contratistas, no solamente para la mina, sino también para los contratistas. Tienen que tener una política de dar preferencia a los proveedores locales o desarrollar proveedores locales. ¿Para qué? Porque de esa manera la población siente los beneficios de la mina, les está llegando. De otra manera siente que todo sea afuera, ¿no? Luego, para eso también es importante capacitar a los proveedores locales, porque la gente que vive en un pueblo rural a 3.500, 4.000 metros de altura probablemente no tenga las capacidades para tener una mina grande. Entonces hay que ayudarlos a crecer, ¿no? Tener políticas de trabajo no calificados, porque eso lo demandan, ¿no? La mina paga buenos trabajos, da beneficios sociales, el trabajo formal, entonces hay que tener una política. Un porcentaje de la mano de obra no calificada tiene que ser local, y eso tiene que ser también impuesto a sus contratistas, ¿no? De manera que sigan recibiendo beneficios los habitantes de la zona, ¿no?
Brindar planes educativos para los jóvenes. Esto yo creo que es fundamental, ¿no? Porque siempre los padres apuestan por el futuro y eso es parte del desarrollo local. Y esa gente mejor capacitada puede tener luego mejores trabajos en la mina o fuera de la mina, ¿no? Y están ayudando a crear un futuro sostenible para los hijos de esos comuneros que están cerca de la mina, ¿no? Tener planes de desarrollo alternativo es otra opción. Y no todo el mundo se puede beneficiar de trabajos de la mina o de contratos de la mina, ¿no? Entonces hay que ver qué otras cosas se pueden hacer. Por ejemplo, desarrollo rural, si es posible, granjas piscícolas, turismo o artesanías. A ver, ¿qué potencial tiene la zona donde están implantados para hacer otro tipo de actividad económica que no depende de la mina? Y eso va a ser también más sostenible en el tiempo, ¿no? Y finalmente, asignar fondos para el desarrollo, fondos sociales, convenios marcos, con proyectos debidamente identificados, con participación de las comunidades, con autoridades locales y con ejecución y monitoreo de la empresa. Eso es importante, que la empresa monitoree y ejecute estos proyectos, porque si lo dejas a plano de terceros, pueden no cumplir sus objetivos y al final es una frustración para todos, ¿no? Las comunidades cada vez esperan más este tipo de fondos sociales y deben tenerlo contemplado. Siguiente. El punto 8. Los temas ambientales con impacto social. Buscar alternativas de suministro de agua en zonas donde escasea. Si no, les puede pasar lo que le pasó a Tía María, ¿no? Que al principio dijo que iba a usar el agua del río y tuvo una posición tremenda, y cuando quiso cambiar el agua de mar ya era muy difícil seguir adelante, ¿no? Pero hay otras opciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, Cerro Verde ha usado el agua de las cloacas, las ha procesado y las usa para la mina. Es una alternativa interesante, ¿no? Escondida en Chile desaliniza el agua del mar, Cerro Lindo lo hace también acá. Entonces, esas alternativas pueden ser más caras, pero aseguran evitar problemas con la población, ¿no? Y el agua es un problema que puede ser muy, muy importante como un tema de conflicto con la población, sobre todo si es una población agrícola y rural, ¿no? Luego, establecer una línea base ambiental y comunicarla ampliamente. Eso es importante porque en la Sierra Peruana hay zonas que tienen mineralización de origen. Por ejemplo, hay arsénico o otros metales pesados en la zona. Ya vienen no por la actividad de la mina, sino porque existen, porque el Perú es un país que tiene mineralización. Eso tiene que estar detectado y comunicado para que luego no digan que las vacas o las ovejas se mueren por culpa de la mina, que explota cobre, pero hay plomo o hay cadmio por ahí, ¿no? Y luego establecer un plan de monitoreo ambiental participativo para que la misma comunidad haga ese monitoreo y se crean los resultados. Eso es importante, ¿no? Muchas de estas cosas yo no es que las haya creado yo, las he extraído leyendo otros documentos o conversando con gente del sector, pero yo lo que he hecho es compilarlas de esta forma, ¿no? Otros impactos cuando la empresa realiza sus oficinas en una ciudad pequeña, no rural, ¿no? El impacto de una mina grande en una capital, por ejemplo, una capital de provincia, pero que no tenga mayor actividad económica, salvo el agro o empleo público, puede causar muchos problemas. Por eso es importante que si mueven las oficinas de la empresa a esa ciudad para que, como una forma de dar beneficios a la zona, pues haya que definir una guía de comportamiento para el personal y para sus familias, para que no se generen agravios a la población local, porque viene la gente de Lima a otras partes, que trabajan para la mina y son los nuevos ricos de la zona. Y eso puede generar problemas que a la larga van a estallar, ¿no? Y luego, cuando se implanta la mina, hay ganadores y perdedores. Todos los que se logran vincular a la mina de alguna forma, sea vía empleos o vía contratos de trabajo o contratos de proveeduría, se benefician de la actividad económica de la mina. Pero hay gente que no se beneficia, que pueden ser los agricultores o pueden ser los empleados públicos. Hay que ver la forma de crear un plan de mitigación para esta gente, ¿no? De repente hacer charlas de emprendedurismo, cómo generar negocios, algo que les sirva para beneficiarse de una forma u otra de la mayor actividad económica de la mina. Comunicaciones, esto también es fundamental, ¿no? Siempre hay que brindar información constante sobre los aportes y beneficios que da la mina. Nosotros creemos que lo hacemos, pero muchas veces lo que nosotros creemos que hacemos no llega a la gente que está al lado de la mina y piensa que todo se va o que la mina no deja nada. Es importante comunicar todo lo que hace la mina en beneficio de la población local circundante a la mina, ¿no? Tener una comunicación adecuada al público objetivo, eso también es importante. La comunicación, por ejemplo, a que ustedes quieren llegar a los comuneros, a la gente alrededor de la mina, pues tiene que ser con un tipo de medios o un tipo de lenguaje, ¿no? Distinto al que podría ser para Lima. Y hay que usar los medios y el lenguaje apropiados, ¿no? Considerar la importancia de las redes sociales. En las zonas rurales, mucha información o la gente se entera por lo que pasa en sus redes sociales. Y hay redes que ni tenemos mapeadas ni conocemos que existen, pero ahí entonces se difunden todo este tipo de conceptos en contra de la mina o ataques de la mina o todo lo mal que hace la mina. Entonces hay que monitorearlas y hay que estar preparados para tener una defensa de ideas
frente al discurso antiminero, ¿no? Y estar preparado para responder todo lo que se puede hablar negativo de la mina, siempre y cuando sea falso. Si es algo verdadero, pues hay que corregirlo, ¿no? Y por último, el tema 11, que es el tema de la minería y la violencia. Esto salió en marzo, el portal Vigilante, donde se mezcla la violencia con las actividades ilegales y coincide mucho con la minería. Y yo creo que una idea fuerte es esta, ¿no? Donde se asienta la minería ilegal o cualquier otra actividad ilegal, se normaliza la corrupción y la violencia. Y eso no es frase mía, la escuché, pero me pareció buena y la he copiado, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. No hay que permitir que crezca la minería ilegal, sobre todo para los proyectos de tajo abierto, porque luego es muy difícil sacarla. Pueden poner en riesgo un proyecto. Y siempre está asociada la actividad ilegal con corrupción y con violencia, porque cuando tú quieres combatirlas, vas a atacar su economía. Entonces, la primera opción es, a través de la corrupción, evitar que los intervengan. Y la segunda es hacer actividades violentas para seguir haciendo su actividad ilegal, ¿no? Por eso, si quieren tomar una foto. Bueno. Por eso, no subestimar la corrupción está en todas partes, ¿no? Desde que cuando tú ves que sale un camión con mineral y tiene tus papeles regla, pero los papeles son de otro sitio totalmente distinto donde sacó el mineral, que es una zona donde no tienen reinfo, ¿no? O cuando las autoridades dejan pasar o hacen vista gorda a algo que es evidentemente ilegal, ¿no? Controlar y monitorear la minería informal y legal. Comienzan pequeños, pero luego crecen muy rápidamente. No sé cómo hacen, pero siempre encuentran las vetas antes que los mineros o los aplanamientos. Si crecen mucho, luego va a ser muy difícil sacarlos. Por eso hay que atacarlos desde el principio, ¿no? Y finalmente, denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier ataque o acto de violencia o cualquier acto o actividad ilegal contra la empresa minera. Porque lo peor que puede hacer es que hay impunidad. Si hay impunidad, van a seguir haciendo lo mismo y van a seguir siendo un problema para ustedes. Por eso tienen que confrontarlos. No pueden quedarse callados, decir que es un problema pequeño. No, porque ese problema pequeño crecerá y va a ser un problema grande para ustedes. Desde el principio, denunciar ante las autoridades cualquier acto ilegal, de actividad ilegal o de violencia. Por lo menos así estar en el mejor pie para luego entrar en cualquier negociación, pero siempre hacer eso, ¿no? Y bueno, esto es todo y esas son las personas que han colaborado en esto. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención.